las cartas de Urpiano, que son una representación de la gran mayoría de cartas que se escribieron durante esos años de las víctimas son las que están recogidas en muchas de las cartas que guardamos los familiares. Y antes de que empiece la tertulia, el coloquio, me gustaría daros una buena noticia. Por fin tenemos el permiso del ayuntamiento para colocar el memorial en memoria de los 35 fusilados de San Sebastián de los Reyes. 25 y necesitamos vuestra colaboración, porque esto lo tenemos que... No sabemos si nos concederán algún tipo de subvención, pero todo esto lo tenemos que sufragar nosotros. Así que fuera tenemos una urna, sabéis que en todos los actos ponemos una urna, y eso, solo pediros vuestra colaboración para que ese memorial se consiga y esté puesto en el cementerio de San Sebastián de los Reyes con los 32 nombres de los fusilados de aquí de San Sebastián. Gracias. Os quiero recordar a todos los que ya lo sabéis y a los que no lo sabéis, os lo recuerdo, que el día 1 de junio es en el cementerio de Colmenar cuando hacemos el homenaje a nuestros abuelos, como Urpiano. Os esperamos y queremos contar con vosotros. Ahora es cuando necesitamos vuestro apoyo de verdad, tanto para la donación, para hacer el memorial, como que estéis allí apoyando a las familias. Por más esfuerzos que hagamos, por más interés que pongamos en contar lo que fue la dictadura, difícilmente podremos realmente representar el horror y la tragedia que supusieron esos 40 años de dictadura. Yo ahora voy dando charlas coloquio a los institutos y contar a esa juventud de 14, 16 años, todo eso es dificilísimo. Pero quiero decir que me he encontrado algo que no es la idea general que tenemos de la juventud. Hay de todo. Pero hay una juventud que necesita que le hablemos de eso, que le contemos lo que pasó, que les digamos que la diferencia que hay entre una democracia y una dictadura, que lo que ahora tienen ellos y tenemos nosotros es una democracia que costó sangre, sudor y lágrimas conseguirlo, que no la consiguió nadie especial de muchos que se sienten los autores, que la consiguió el pueblo, que la consiguieron los trabajadores, los estudiantes. Y ahora que disfrutamos de ella, que tiene probablemente dificultades, que tiene mejorías que se pueden conseguir, hay quien quiere volver otra vez a una situación parecida al horror que fue la dictadura. Hay que reaccionar ante eso porque tienen posibilidades de hacer eso. Las cartas que recibimos, yo también, de mi padre, ellas de su familia también, de sus abuelos, es algo que había que... Bueno, yo felicito a los que lo han hecho esta noche porque
primero por la representación, pero luego ese tema es absolutamente necesario conocerlo, transmitirlo a la gente. Es que no fue uno ni dos, es que fueron decenas, centenares, miles de personas que pasaron por esa situación. Y tenemos que reaccionar ante eso porque hay un clima de querer volver atrás. Y tienen poder para poderlo hacer aquellos que están en esa tarea. Tenemos que hacer lo que podamos. Ellos han sido un ejemplo hoy. Este tipo de recuerdos salen al paso de lo que fue y sigue siendo todavía el relato de los vencedores, de los golpistas. Hay que hacer un esfuerzo porque ese relato se cambie. Nuestra asociación se llama Comisión de la Verdad y lo que perseguimos es la verdad, que se conozca la verdad. Nos costará mucho. Y es verdad que nunca pagaron ni pagarán el daño que hicieron. Muchísimas gracias por vuestra interpretación. Me ha sorprendido mucho. Nosotros aquí hemos recogido muchas cartas de despedida, pues como el abuelo de usted, el abuelo de Gemma, pero de otros muchos. Y me ha sorprendido mucho que Ulpiano habla que constantemente ve a su mujer o a sus hijos, aunque fuera un poquito, ¿no? Aquí tenemos a Benita, que desde que se llevaron a su padre nunca más volvió a verle. Y las noticias que tenemos de nuestros fusilados es que se los llevaron y ya nunca más volvieron a ver a su familia. Entonces me parece como extraño, ¿no? Lo sorprendente que hoy desgraciadamente es la primera vez que no puede estar el nieto aquí, el límite de papel. Es que Puerto de Sagunto, y eso se ha contado muchas veces, Guernica, fue la única siderúrgica del Estado español que no cayó en los 3 años de guerra. Bilbao, al segundo día que pasaron los franquistas, los banqueros de Bilbao le abrieron la puerta para que pasaran y la siderúrgica pasó a manos nacionales y Asturias también. El Puerto de Sagunto no cayó nunca en los 3 años de guerra. Y por tanto bombardeaban aviones nazis, lo decimos en las cartas, más de 100 bombardeos en 100 días, es muchos bombardeos, de tal manera que la población civil, mujeres y niños, se fueron primero y los hombres también, pero no dejaron de trabajar. Los altos hornos sabéis que ni en huelga se pueden parar, tiene que haber un comité siempre que mantenga el fuego encendido, como el de Prometeo. Entonces, en esos 3 años de guerra, siguieron trabajando los obreros, eso lo dice Ulpiano porque era el jefe del control del trabajo y se produjo, que también lo dicen las cartas, más que nunca. Él es Ulpiano y a Julia, este es el papá Julito de nuestro primo que no ha podido venir hoy. Y este libro, que es también por primera vez no es el libro real, sí que es un libro que él esculpió y que el real lo guarda el nieto y tenemos hecho otro de unos herreros. Te cuento por qué. Puerto y Sagunto sabéis que tiene 4 o 5.000 años, desde griegos, neolíticos y demás. Pero Puerto es un pueblo que tiene 100 años, porque unos vascos llegaron y dijeron, de aquí bajo el mineral, desde Teruel, y luego como son vascos de Bilbao, pues dijeron, pues me hago una siderúrgica que aquí hace mejor tiempo. Y montaron la siderúrgica y entonces nadie era de allí, los vascos la montaron, mis padres eran andaluces, ellos eran de Valencia, de Barruelo de Santullán, manchegos, andaluces, de Teruel. ¿Qué pasó? Que el puerto era muy distinto a Sagunto. Sagunto era muchos terratenientes de los antiguos viñedos y de los antiguos naranjales. Ya en los años 30, que hubo esa crisis del 30 terrible, antes de que llegara la República ya se querían separar hasta de Sagunto, querían ser otra cosa. De tal manera que cuando entran los franquistas a Sagunto, tienen que habilitar cárceles para meter a tantísima gente del puerto, que eran los que habían mantenido la fábrica en pie y todo lo demás, y habilitaron, yo lo digo al principio, una iglesia, el convento de Santa María, almacenes de naranja, estaban pegados a las vías, hasta que después
a los que no asesinaban, porque hay una cosa importante, los asesinaban después de acabada una guerra, no durante la guerra que murieron de los dos bandos, y las guerras son criminales todas, pero asesinar después de acabada una guerra hasta el año 56, eso no tiene nombre y es lo que el nieto ha llevado a todos los tribunales, al Constitucional, que está desechado de momento. Quiero decir que la razón por la que se veía cada día en el cesto es porque de momento los metieron hacinados, era, ya sabéis, abril, y venía el buen tiempo, agosto, y es lo que cuenta Lupiano, mientras va haciendo buen tiempo, pues ellos le subían los cestos de comida, los que tenían más comida, él en concreto pues había tenido una posición buena en la fábrica, pero ya cuando empieza a escasear la comida, él mismo le dice a la mujer que no le suba la comida. Y entonces el primo de Paco, que es el coautor de la obra, esto no duraba lo que dura aquí una hora, esto las cartas, llegó una noche que estábamos en Asturias y nos leyó, pues a lo mejor, no sé, 10 horas, 15 horas de cartas, porque la abuela lo dice, de verdad, le había dicho a las dos hijas, a Lolita y a Olimpia, que cuando ella se muriera quemaran todo, que no dejaran nada. Pero en un mueble del cuarto encuentran un fajo de cartas, curiosamente, solo faltan las cartas del 17 de noviembre. Ella se para en el 11 de noviembre, no sé si es que ella misma quemó las últimas porque fueran las que más delataran. Pero cuando nos las leyó Pedro Luis, claro, dijimos, esto es una barbaridad, porque ellos sí que todos los días en el capazo encontraron esa manera de meterlo. También decían, había guardias buenos, todos se conocían en el pueblo, claro. Él de hecho había trabajado con los grandes jefes de la fábrica y demás, y así se intercambiaron todas las cartas. Pero las de Julia, obviamente no aparecieron, solo aparecieron el fajo de cartas que Julia guardaba escondidas y que ya les había dicho a las hijas que las quemaran. Pero por lo que él ha dicho que es muy importante contar la verdad, él insiste, porque las palabras, Pedro Luis lo dice siempre, son exactamente las que él escribió. Los autores no han cambiado palabras, han recortado, porque no podía durar la obra 10 horas o 15. Pero las palabras que dice todo el tiempo es guardar los papeles, que mis hijos lo lean, que sepan los demás, que esto quede, porque claro, en los juicios sumarísimos, nosotros en la compañía es la cuarta obra que hacemos de memoria. María la Jabalina, de la que ella hablaba, era una muchacha de 19 años que cuando Franco da un golpe de Estado y los generales se le unen, en Barcelona el general Ordaz, aquel que había, pues en 3 días dieron fusiles a los anarquistas y en 3 días paró la guerra. En Barcelona no hubo guerra después. Entonces en Sagunto, que era muy revolucionaria y había sido muy anarquista, una gran población anarquista, más que UGT, que era UGT y fundador del PSOE, pues pasaron y dijeron, vamos a llevar jóvenes que os daremos armas llegando a Teruel, para que paremos también al otro general, al que se ha unido a Franco en Teruel. Y bajaron a todos los jóvenes en camiones y los fusilaron, sin armas, directamente los fusilaron. Entonces, la revolución que se produjo en las mujeres de Puerto de Sagunto fue que lincharon al teniente de la Guardia Civil. O sea, Puerto de Sagunto vio una guerra y una revolución todo junto, mezclado. Entonces, esa muchacha, María la Jabalina, se va al primer frente de Teruel y con 19 años es la primera que va a la primera batalla, es herida, se tiene que trasladar y se pasa 6 meses en un hospital y luego la fusilan en el 42, cuando yo se lo conté a Paca Aguirre, a la poeta que conocéis mucho aquí, en San Sebastián de los Reyes, le dije, porque me dijo, tenemos que hacer para el Congreso de la Dignidad, venían mujeres que habían estado hasta con Federico García Lorca en la residencia, mujeres maravillosas, Ángeles la Dinamitera, mandaban cosas, todas las mujeres que quedaban vivas, os hablamos de 2007, fue aquel congreso. Y me dijo, tienes que hacer una obra sobre la inútil sabiduría de las mujeres. Y yo le dije, no. En todo caso, sobre una soldado desconocida de 19 años que va al primer día al frente, la hieren y luego la fusilan en el año 42. Y dije, fue la última que Franco mató ese año. Y Paca dijo, no, el último que mató ese año fue mi padre a Garroteville, el pintor Lorenzo Aguirre, que lo mató biológicamente porque lo mató físicamente y lo borró de los Espasa. Y ahora el mes de junio que viene se va a hacer la primera fundación con sus pinturas en Alicante. O sea que toda la voluntad que había, que es lo que él habla, es que se dijera lo que no existía en los diccionarios, en los espasas. Él guarda los papeles, ya los guardó porque lo quería mucho, pero luego cuando se iba a morir, que debe morir de pena porque murió a los 12 años, jovencísima, con 39, pues dijo a las hijas, aquí lo quemáis todo. Claro, lo que hacían todos, la ley del silencio, a ver si los encuentran,
falangistas y entonces son mis hijos los que son represaliados. Y de hecho, Pedro Luis, el nieto que no ha podido venir, nos cuenta que su padre, Julito, nunca le contó nada. Que su padre tuvo ley del silencio absoluta, pero que le cantaba, por ejemplo, esa cancioncilla al principio de Palencia, Pimpinuca, Zamarruca, cosas así, pero lo que no se cuenta tampoco es que en Barro de Santullán mataron al cuñado de Ulpiano, porque era el alcalde socialista, nada más empezar, eso fue en el 36, la mujer y el niño escaparon por los montes y delante del abuelo mataron al abuelo y a la mujer. O sea, todo lo que él cuenta, ya sabes lo que cuenta madre, son cosas horrorosas que nosotros sabemos por toda la investigación, pero que el mismo Pedro Luis lo ha descubierto ahora, cuando ha ido a Barruelo, ya ha sabido eso y se ha encontrado hasta el niño ese de 13 años que escapó por los bosques y acabó en Barcelona, y que a la hija tampoco le contó nada a ese niño de 13 años. O sea, quiero decir que los que no habéis tenido la suerte de tener esos capazos donde las cartas o tal, pues fue porque Sagunto y el puerto estaban a 6 kilómetros de distancia. Y mientras no sabían qué hacer, o bien los llevaban a Paterna a fusilarlos en el paredón de la muerte, o a San Miguel de los Reyes, que es un monasterio que si caben 1000 personas había 6000 presos hacinados en ese. O sea, esa es la razón por la que ha aparecido el librito, que no es hoy el original, y han aparecido las cartas reales que se ha dedicado a transcribirlas el nieto. Esa es la razón. Yo, además de agradeceros vuestra puesta en escena, tengo que agradecer la labor encomiable de Paco, que es el director, el coautor del libro, porque es verdad que solamente se identifican las cartas de Ulpiano, las de Juliano, pero nos ha hecho en el escenario, hemos visto a Julia contestando a Ulpiano y Ulpiano contestando. Entonces, esa labor de transmitirnos esa pareja que se quiere, que se ama en la distancia y de todo ese amor que se refleja, pues yo creo que hay que dar las gracias también a Paco, su director. Bueno, fue muy emocionante escrito por muchas personas, ¿no? Escrito por Luisa Cunillé, escrito en talleres, pero claro, aquí de pronto mi primo Pedro Luis, cuando nos leyó esas cartas, era tener de coautor a Ulpiano, era tener de coautor a un hombre en el que había tanta necesidad, era muy fácil esta dramaturgia, porque claro, había tanta necesidad de este hombre, de su dignidad, había tanta necesidad, y es tan milagroso que ahora se escuche esa voz vecina, se escuche 80 años, 85 años más tarde, que ha sido de los trabajos más bellos el poder escribir con un muerto, escribir con un muerto para algo tan vivo y tan necesario. En algunos de los talleres de escritura, yo os digo que hay que escribir desde la necesidad y el abismo. Entonces hay algunas de estas cartas, y además escribía tan bien este hombre. Era un hombre que tenía una letra preciosa, una letra del corazón. Escribía tan bien y había tanto amor. Quisimos también como que son cartas llenas de vida y de dignidad. Y fue mi primo Pedro Luis el pobre, claro, él es el nieto, y eran 30.000 palabras. Y entonces yo decía, yo como dramaturgo digo, no, esto no puede durar 8 horas. Y cada palabra que se le quitaba, que ella se había transcrito durante años, era como amputarle un dedo. Y yo claro, yo decía, no, Pedro Luis, tenemos que cortar. Pero nunca, en ningún momento, lo que hicimos fue darle voz a Julia, porque Julia es el símbolo de la que sufría, de la que vivía, de la que también era, y creo que fue muy importante darle voz a ella, pero siempre, nunca cambiamos las palabras de Ulpiano. Eso creo que era necesario, no cambiar ni una coma en ese sentido. Y se intuían porque, claro, si él decía, ayer me dijiste que te hablé mal, no te hablé mal, y entonces, claro, es que ella le habrá ya dicho,
Ayer me hablaste mal, claro, se intuía porque si no él no le contestaba, es que como aquí estoy tan mal ya no sé qué decirte. Claro, intuías por lo que él escribía, lo que ella pudiera decir. Esa recuperación de las cartas es un tesoro. El arte de los que estuvimos en la cárcel para encontrar cómo entrar y salir esas cartas sin que fueran analizadas por los carceleros, ha sido una de las cosas más importantes, ¿no? Conseguir esa documentación. Un poquito más claro. Perdón. No, que en la cárcel había la posibilidad de meter comida y había que devolver el cubo no fuera. Pero en esos instrumentos donde pasábamos la comida a nuestros, o nos la pasaban a mí, cuando a mí me tocó más tarde, pero me tocó también, pues ahí había una tableta de madera de ocumen, estas que tienen capitas de madera, que ahí poníamos el nombre, o ponían el nombre del preso, ¿no? Para que le entregaran el cubo. Pero esas tablitas era artístico lo que se hicieron, lo que se hizo, ¿no? Con una cuchilla, con mucha paciencia, quitar la primera capa, quitar el serrín de toda y luego volver con mucho cuidadito a poner la lámina que tapaba aquello. Lo recibíamos los que estábamos dentro y luego lo sacábamos de la misma manera. Es decir, cogíamos la tapita, metíamos nuestras cartas, nuestros documentos, pero eso que fue tan útil para la comunicación y para las relaciones. Y luego ha sido en documentos que nos han ayudado mucho a conocer aquella situación, como demuestra lo que habéis hecho hoy aquí, que además es muy aleccionador, es una gran ayuda para ir conociendo la verdad de toda esta situación. Es capital que conozcamos, que conozcan. Yo estoy ahora con los jóvenes porque es mi preocupación fundamental. Lo que siempre digo, que conozcan lo que pasó, que la juventud conozca lo que pasó, porque se aprovechan de la ignorancia y resulta que unos por una razón, otros por otra. Yo me doy cuenta ahora que no se cuida la juventud. Cuando me oyen contar a mí mi historia de víctima del franquismo y lo que es la dictadura, compararlo, yo les veo que abren unos ojos que se tiran 2 horas escuchando sin mirar el móvil. Esa es una historia. Hace 3 días estuve en Valencia y la directora del instituto dice: no me puedo creer lo que he visto. Nunca han prestado tanta atención. Hay que cuidar eso, hay que informarles, porque yo se lo digo, nosotros trajimos la democracia, pero no contéis con nosotros ya, porque estamos a la puerta de deciros adiós. Pero espabilar, tenéis que tener un mínimo compromiso que llegue a los demás para que vean que estáis ahí y que necesitáis vuestra... Resulta, si uno se mete en su problemática y les entiende, resulta muy aleccionador, muy pedagógico y lo reciben. Y es la esperanza, me parece que es la esperanza que podemos tener. Y hacer cosas como esta, despertar a todo el mundo de lo que ha sido unas cortinas del odio, donde han tapado todo, donde lo han escondido. Nos ha costado encontrar a los nuestros. Yo todavía estoy buscando a mi tío. Para que esas cartas, en mi
caso, por ejemplo, una sola carta llegase a sus hijos y a su mujer. Mi abuelo, en la goma del calzoncillo, descosió un poquitín y ahí metió una cartita muy doblada, para que su hija, que era la única que iba a verla, porque su mujer estaba en la cárcel. Y era su hija con 16 años la que iba a la cárcel a verla, y en un calzoncillo que se llevó a casa a lavar, ahí iba la carta metida. Y gracias a eso tenemos la carta de mi abuelo, si no, donde se despedía de su mujer y de todos sus hijos, uno a uno. Seguimos haciendo estas cosas también gracias a vosotros. Siempre os tendremos que agradecer a todos el seguimiento de los jueves de la memoria y de todo lo que está haciendo la Asociación Comisión de la Verdad. Es muy importante que trascienda cada vez más y que ya se considere natural de hablar de esa parte de la historia, que tanto la ocultaron a los jóvenes, sobre todo a los estudiantes. Hay que ser portavoces siempre de extender este tipo de cosas a la juventud, de hablarle con naturalidad, para que vayan tomando conciencia los que todavía no la tienen. Yo creo que nunca se va a hablar con claridad. La gente no lo quiere entender. Sí, Es que la mayoría de la gente es mentira, no pasó nada, y si pasó es porque se lo merecía. ¿Quién se lo merecía? ¿Los que están ahí tirados como perros o los que han vivido toda la vida bien? ¿Quién eran los malos? ¿Los que cayeron o los levantados? Porque yo no veo que nadie se mate solo. ya, tienes razón, Benita, pero por eso tenemos que insistir cada vez más. Es que hoy día yo mismamente he dicho a gente que iban a hacer las exhumaciones y me han dicho en mi cara que ahora para qué. Ya, pues hay que Porque decirles... llevas 86 años nacer, Sí, el 24 de mayo, y no sé dónde está. Y efectivamente. nunca lo voy a saber. Bueno, vamos a tener... Nunca lo voy a saber. No, mi padre nunca lo voy a encontrar. Bueno, es posible, pero a esa gente... Ojalá me equivoque, pero nunca lo voy a encontrar. Porque lo que hicieron con él no se hace, vamos, ni con un perro. Anda, que tú das un palo a un perro hoy día, que vas a la cárcel. Ustedes no saben cuándo mataron a mi padre. Eso lo voy a decir yo. Y ataron a un camión con unas hojas. Me rociaron de gasolina y me prendieron fuego. Esa es la muerte que le dieron a Facundo en la bastarda Perdiguero. Esa es la muerte que le dieron. Él solo lo sacó y se quemó. Alguien tenía que haberlo hecho, pero y luego él era el criminal y era el malo. Pues a esa gente que dice que para qué, hay que decirle, si tu padre o tu madre estuviera en una cuneta enterrado, dime qué es lo que harías tú. Ya se lo dije. Le dije, ¿dónde tienes tú a tus padres? Ya lo Y sé. le dijo, ahí en el pueblo. Digo, en un buen panteón. Dice, claro, de la sepultura, digo, con mi padre está tirado como un perro por ahí, no sé dónde. Claro. Y le quiero buscar a ver si que estaba ahí, de verdad. Ah, bueno, si es así, pues antes de hablar, te enteras. Por eso es tan importante lo que has dicho tú, Luis, y yo creo que las cartas de Urpiano tendrían que ir dirigidas a los jóvenes, a los adolescentes, que al menos sepan la verdad y luego ya decidan su postura y su opinión. Pero es muy importante la labor pedagógica de los institutos y demás para que La universidad... para que se sepa la verdad y cada uno que lo interprete como quiera. Quién dio el golpe de Estado y quién fue el rebelde y quién llevó a un país a una guerra, porque dicen en el puerto de Sagunto entraban y a los rojos revolucionarios que os habéis levantado, ¿no? Os habéis levantado vosotros, 10 generales, es muy fácil contarlo, si tú le cuentas. Hitler llegó al poder por una votación democrática y ganó las elecciones, desgraciadamente para los alemanes. Franco se levantó y había jurado lealtad, por eso podían fusilar a los generales como el de Barcelona y podían fusilarlos a ellos, porque ellos tienen para eso las leyes marciales. Pero resulta que él
monta una guerra, mata a todos sus compañeritos, que no queda ni uno, ni Mola, ni Queipo de Llano, y se queda él 45 años. Entonces es muy fácil contar, si no hay tanto que contar. Y unos bestias crean un golpe de Estado, y un golpe de Estado lo da Pinochet y lo da Videla y lo dan todos. Si lo entienden con los de ahora, ¿por qué no lo van a entender con los de antes? Lo malo es que si no empiezas contando que eso es un golpe de Estado y que no se llama una puta, perdonad la palabra, guerra civil, como no quitemos de los diccionarios las cosas mal nombradas, una guerra civil sería unos contra otros sin más ni más. Pero si un tipo se levanta con 6 generales cuando ha jurado lealtad a la República, lo siento mucho. Eso no es una guerra civil y habrá que volver a escribir las palabras, porque las palabras sí que definen lo que decimos. Y esto lo definen y las cartas de vuestros abuelos, y las cartas de todos ellos, y las cartas de los que sí que pudieron dejar cartas. Yo en el puerto de Sagunto, ya os digo que es muy represaliado, me encontré 2 nenes que con 6 y 4 años matan a su padre y a su madre en el 41 juntos en la misma fosa de Paterna, porque ella había paseado una bandera republicana al año siguiente del 39, porque pensó, pues si están entrando por ella por el Arco del Triunfo, a lo mejor vienen aquí a España, y la mujer pues paseó. Pues los nenes los dejaron en cárceles, en orfanatos, y sin embargo alguien encontró una carta que el padre consiguió dar en el último momento a una persona determinada, Amando Yágueda se llama, o sea, están así. Él se pasó ya desde la época franquista, nada más en el 75, morir Franco, llegó hasta el Tribunal de Estrasburgo, y el Tribunal de Estrasburgo, en aquel momento, como siempre decía, yo no pido dinero, que los borren de criminales de la historia, Vicente Muñiz Campos se llama, sus padres Amando Yágueda, y dijo sencillamente Estrasburgo, no se puede juzgar el caso por no encontrarse presentes los implicados. O sea, perdonar, eso en el juicio de Nuremberg no pasó, en el juicio de Nuremberg no. Entonces, alguien tiene que decir, y este hombre se murió, Vicente, hace 2 o 3 años con esa pena horrorosa. Mis padres no los han borrado de asesinos, yo no quiero dinero, no quiero nada del Estado, no quiero pagas, no quiero nada. Quiero que les quiten de asesinos, porque en el juicio sumarísimo ponían asesinados y anarquistas, su padre del POU, o al revés, no me acuerdo, porque han matado a 2 señoras rubias y una morena. Pero casi como el Chotis, dices, una morena y una rubia, perdonad, es que es todo, si pudiéramos reírnos sería el humor negro, pero no te preocupes porque lo que pasa es que no se cuenta así, hay que decir 2 palabras. Unos generales miserables dan un golpe de Estado y ya está, no hay más que decir, y estas son las consecuencias. Bueno, muchas gracias. Nos vais a poner un momento de fiesta.